Bueno, hay una consternación por obviamente la envergadura de lo sucedido. Está confirmado, quien haya sido el responsable será descubierto, pero mientras tanto sabemos que el avión fue derribado de manera intencional mediante la utilización de un misil tierra-aire, al parecer de fabricación rusa. ¿A quién creer en torno a todo lo que se está diciendo respecto a la autoría? Dice Rusia que fue el gobierno de Ucrania. Dice Ucrania que fueron los separatistas prorrusos con material militar proporcionado por Moscú. El presidente Obama también está del lado de la posición del presidente Poroshenko de Ucrania, es decir, señalando como responsables de todo esto a Moscú. ¿A quién creer sobre la autoría de este ataque contra el avión? Mira, Pepe, pues es algo que sí se va a complicar precisamente porque ya surgen sospechas y se han construido teorías en torno a quién podría salir beneficiado con este terrible accidente. Y mira, te voy a comentar uno más que leí por ahí en una revista alemana. Está diciéndose que a 100 años de que estalló la Primera Guerra Mundial, podríamos recordar que en mayo de 1915 se hundió el barco Lusitania, y que fue un barco que se acusó que había sido hundido por un torpedo de un submarino alemán para provocar que los Estados Unidos entraran a la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, pero después salió a relucir que pudo haber sido todo un señuelo precisamente para provocar el accidente. Un poco las declaraciones que están haciendo milicianos prorrusos de la República de Donetsk van un poco en la dirección de anunciar que esto fue algo provocado dentro de un esquema por la protesta que ha habido en función de que en el conflicto ruso-ucraniano el gobierno ruso de la República Federativa Rusa, encabezado por Vladimir Putin, ha proporcionado de manera creciente importante armamento a las repúblicas prorrusas para que se defiendan frente a el gobierno ucraniano, y que puede demostrarse que el avión fue derribado primero por un misil, segundo que pudo ser derribado por un misil Buk de fabricación rusa, tercero que incluso podría demostrarse que ya las milicias prorrusas tienen ese tipo de armamento, aunque hasta este momento lo han negado. Es algo que sí puede salir a relucir, pero quedará también la duda de si fueron ellos o no fue intencional por parte de algún grupo ucraniano el que provoca el accidente justamente para tratar de impedir que el gobierno de Putin siga enviando armamento a los separatistas prorrusos y al mismo tiempo pues presentarlo frente al resto del mundo como responsable de una agresión brutal a la comunidad internacional. Digo, recordemos el señuelo de Lusitania, en el sentido de que tiene que transformar radicalmente su política que está siguiendo, por ejemplo, pues este regreso de esta gira por América Latina y la condonación de deuda del 90% de la deuda externa a Cuba y la visita a Argentina y a Brasil y otros lados, es algo que ciertamente debe de estar irritando mucho al gobierno de Barack Obama en Washington. Y todo esto pues se da en este contexto de un incremento de conflicto en el área. Pero te voy a dar otro dato también muy interesante. Hasta antes de que ocurriera este atentado, el conflicto de Ucrania y Rusia había pasado a segundo plano. Todos nos estábamos ocupando de la posible invasión terrestre de Israel a la Franja de Gaza. Esto oscurece totalmente esa noticia en este momento, y las acusaciones mutuas y recíprocas pues hacen que surjan distintos escenarios con respecto a quién es el que va a acabar siendo al que se le adjudique la responsabilidad de este accidente, y que históricamente, recuerdo un incidente de hace 100 años, no siempre se acaba adjudicando la culpa al verdadero responsable, sino que puede ser a alguien inocente. Pues de alguna manera estás respondiendo a la siguiente pregunta que te iba yo a hacer: ¿quién sale ganando con este atentado? Yo creo que en principio, si se adjudica la responsabilidad a los insurgentes
hecho de decir que tiene el armamento sumamente ya peligroso, que se ha incrementado, que incluso tiene el antecedente de haber derribado 2 aviones con carga militar, una de ellas tan reciente como el 14 de junio, aunque ciertamente no a la altura a la que iba volando el Boeing 777 de las líneas aéreas de Malasia, pues en ese caso específico, quien puede salir ganando es Víctor Poroshenko, en el sentido de decir, se les va a limitar el armamento. Ahora Putin va a tener que limitar considerablemente el armamento que les pueda dar a los milicianos prorrusos, y en ese sentido, pues el gobierno de Kiev tiene una posibilidad de recuperar el control sobre estas ciudades que han declarado su independencia para el régimen ucraniano, que son los de Donetsk y Lugansk. Eso sí se adjudica la responsabilidad en esa dirección, que a mí me parece que puede ser lo más probable. El otro trayecto es mucho más difícil. Lograr probar que el gobierno ucraniano utilizó un arma de fabricación rusa para derribar un avión comercial en su propio territorio es algo mucho más difícil de probar, porque yo creo que en este momento, Pepe, lo que no hay duda es que sí fue un misil de fabricación rusa que muy probablemente ya tienen los milicianos prorrusos en Donetsk. Es creíble la versión, porque seguramente la escuchaste, Francisco Gil Villegas, la versión de Moscú, la inteligencia de Moscú, de Rusia, cuando señala que el ataque se dio con la intención de matar a Vladimir Putin, quien viajaba de regreso justamente del viaje que tú has mencionado por América Latina, escalas en Cuba, Argentina, en fin, Brasil, Colombia, cuando regresaba y al parecer transitaba, digamos, en el mismo corredor aéreo que la aeronave de Malaysian Airlines, y el avión exteriormente, digamos, a esas alturas no se distinguiría la diferencia, es muy semejante al avión de Malaysian por los colores y la nomenclatura y demás. ¿Es creíble la versión de Moscú de que el ataque tenía la intención de terminar con la vida de Putin? A mí me parece que no, por lo siguiente, Pepe, el gobierno de Poroshenko está con al contrario, eso podría incentivar las posibilidades de que si se demostrara esa posibilidad, el gobierno ruso pudiera invadir a Ucrania, lo cual no le conviene a un gobierno constitucionalmente electo como es el de Poroshenko. Eso va a ser muy difícil de probarlo, porque además lo que uno se pregunta nuevamente es qué podrían ganar con digamos, eliminar a Putin. Son vecinos de Rusia, saben que Rusia tiene el poder hegemónico en la zona, saben que incluso Ucrania, independientemente de lo que pase, va a seguir estando bajo la esfera de influencia de la República Federativa Rusa, y lo último que ellos quisieran es tener un conflicto ya directo con el gobierno ruso. Una cosa es tenerlo con grupos prorrusos separatistas que incluso el propio gobierno ruso tiene dificultades para controlar, y otra cosa es enfrentarte directamente con tratando de hacer un magnicidio del país más poderoso de la zona. A ningún gobierno constitucionalmente electo en México yo creo que se le ocurriría que podía ganar algo haciendo un atentado contra el presidente de Estados Unidos, y sí, en cambio, muchísimos escenarios posibles de lo que puede llegar a perder. No obstante, la posibilidad de que esto haya sido provocado, no necesariamente, te digo, en Rusia, sino la posibilidad de provocarlo, de que haya sido un, ¿cómo le llaman esto de los de la cacería de patos? Un decoy, un señuelo. Un señuelo para provocar que Rusia deje de seguir enviando armamento de alto calibre a los ucranianos, y también poner en una situación difícil a Putin, que en otros ámbitos pues está enfrentado ya en el problema de que está resurgiendo pues la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de los años 50 y 60 del siglo pasado. Recalentando la Guerra Fría. La Guerra Fría.
Ahora bien, en ese sentido, Obama está haciendo un gran esfuerzo para influir en el resto del mundo al respaldar al régimen de Poroshenko, al régimen de Kiev, la capital de Ucrania. Se está polarizando, pues, ya desde la diplomacia todo este conflicto. ¿Cuáles podrían ser los efectos, entonces, en ese término, luego de este ataque? Bueno, un elemento importante también hay que decir es que antes de que Obama dijera que lo que él está proponiendo es una tregua, un cese al fuego, para poder investigar qué es lo que ha pasado, los separatistas prorrusos de la República de Donetsk habían pedido previamente ellos un alto al fuego de 3 días para ayudar al socorro de las víctimas y la investigación de las circunstancias de la tragedia. Para mí resulta claro que Obama leyó esta iniciativa de los prorrusos y dijo, bueno, en lugar de que sean los prorrusos los que pidan la tregua, yo como presidente de esta potencia mundial que somos los Estados Unidos, pido el cese al fuego, la posibilidad de ponerme por encima de las partes en conflicto y proceder a una investigación en donde incluso pueda conducir la dirección de la investigación a favor de mis propios intereses para tratar de frenar algo que por otro lado va a ser muy difícil, es decir, el lograr pues apaciguar la insurrección de los separatistas rusos en estas zonas. Pero yo nada más hago la observación de que los que tuvieron la iniciativa de pedir la tregua fueron los separatistas prorrusos y Obama se montó sobre eso también como para afirmar que los Estados Unidos como potencia mundial pueden ponerse por encima de las partes en conflictos regionales, ya sea en Ucrania y Rusia, ya sea en Israel y el Estado palestino. Francisco Gil Villegas, agradecemos este magnífico análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula en torno a lo que acapara la atención mundial luego de lo ocurrido ayer en el cielo ucraniano y que terminó con la vida de casi 300 personas. Muchísimas gracias, Pepe, y tendré mucho gusto en volver a hacer un comentario en tu muy importante programa informativo. Nosotros tendremos el honor de contar con él, desde luego, Francisco Gil Villegas. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Francisco Gil Villegas, internacionalista del Colegio de México. Vaya análisis, incluso geopolítico, en torno a este derribamiento. Es un hecho. ¿Quién fue? Lo investigarán. Pero de que el avión fue derribado intencionalmente, ya a estas alturas, ni a Moscú, ni a Washington, ni al resto del mundo le cabe la menor duda. Hagamos una pausa, vamos a ir a Michoacán para ver cómo va el asunto de Mamá Rosa, si ya sale o no sale del hospital donde se encuentra internada desde el martes, fuertemente custodiada, por cierto, no detenida, pero custodiada. Ha habido reacciones de toda índole, vamos a ir para allá en un momento más, y también con un reporte completo de lo que ha causado el aguacerazo que ha caído y provocado graves inundaciones en la autopista México-Pachuca, carreteras de México a Pachuca, Hidalgo, y también en la carretera de Los Reyes Texcoco, en el Estado de México. Regresamos.